El silencio tiene peso. Es una lección que aprendí de la forma más dura, no en un aula ni en un libro de filosofía barata, sino en los largos pasillos de una casa que nunca debí llamar hogar. Me llamo Lucas. Hace 6 meses, mi vida era un rascacielos de planes y promesas en plena ciudad. Un trabajo demandante en una agencia de publicidad, un apartamento cuyo alquiler devoraba la mitad de mi sueldo y una relación con Ana, que se desmoronaba con la misma velocidad con la que se había construido. Cuando todo colapsó, el despido y la ruptura en la misma semana, sentí que el rascacielos se venía abajo conmigo dentro. Necesitaba escapar. No unas vacaciones, sino un exilio autoimpuesto. Encontré la casa por internet. Un anuncio escueto con apenas 3 fotos de mala calidad. Una fachada de madera desgastada por el tiempo, una sala de estar con muebles cubiertos por sábanas blancas y un jardín que parecía una selva en miniatura. Estaba en un pequeño pueblo llamado Alborada, un punto perdido en el mapa a varias horas de mi antigua vida. El precio era irrisorio, casi una broma. El propietario, un hombre mayor con voz cascada por teléfono, me explicó que la casa había pertenecido a su familia por generaciones y que solo le interesaba que alguien la mantuviera viva. La frase debió ser mi primera advertencia. Al llegar, la realidad era aún más cruda que las fotos. La pintura se desconchaba como piel muerta, las ventanas parecían ojos ciegos, y el aire en su interior olía a polvo, a madera húmeda y a algo más, algo indefiniblemente viejo, a olvido. Pero era perfecto. Era el purgatorio que buscaba, un lugar donde la única voz que escucharía sería la de mis propios remordimientos. Los primeros días fueron un borrón de desempaquetar cajas, limpiar décadas de abandono y familiarizarme con los sonidos de la casa, el crujido de la madera al asentarse, el silbido del viento colándose por las rendijas, el goteo de un grifo que me prometía arreglar cada día, y sobre todo, el silencio. Un silencio denso, pesado, que se acumulaba en los rincones y me observaba mientras intentaba reconstruir los pedazos de mi existencia. Fue en la 4ª noche cuando el silencio se rompió. Una tormenta violenta se desató sobre Alborada, con relámpagos que iluminaban mi sala de estar como flashes estroboscópicos, revelando un mobiliario fantasmagórico bajo sus sudarios de tela. El viento aullaba como un animal herido y la lluvia golpeaba el tejado con una furia primitiva. En medio de esa cacofonía escuché otro sonido, un maullido, débil, lastimero, casi ahogado por la tormenta. Venía de la puerta principal. Ignorarlo era la opción lógica. Era solo un gato callejero buscando refugio, pero la soledad es una extraña consejera. Ese sonido, por patético que fuera, era un signo de vida en medio de mi mausoleo personal. Me levanté y caminé hacia la puerta, mis pasos resonando en el suelo de madera. Al abrirla, una ráfaga de viento y lluvia me golpeó en la cara. Y allí, en el umbral, estaba él. Un gato negro, tan oscuro que parecía un recorte en la tela de la noche. Estaba esquelético, empapado, con los huesos marcados bajo un pelaje pegado a la piel. Sus ojos, 2 esmeraldas líquidas, me miraron con una intensidad que me desarmó. No había miedo en ellos, solo una especie de demanda silenciosa. Volvió a maullar, un sonido que era pura miseria. Mi corazón, un músculo que creía atrofiado, sintió una punzada de compasión. O quizás fue egoísmo. Quizás vi en esa criatura desvalida un reflejo de mí mismo. Sin pensarlo 2 veces, me hice a un lado y le dije, «Anda, pasa». El gato no dudó. Entró con un sigilo impropio de su estado, se sacudió el agua en la entrada y caminó hacia el centro de la sala. Se sentó sobre la alfombra raída y comenzó a lamerse una pata, como si siempre hubiera vivido allí. Cerré la puerta, dejando la tormenta fuera. No sabía que acababa de invitar a una tormenta mucho peor a entrar en mi casa y en mi mente. Lo único que pensé en ese momento, mientras lo observaba, fue en un nombre. Sombra. Susurré al silencio. ¿Y la casa?
Por primera vez, se sintió un poco menos vacía. Los días que siguieron a la llegada de Sombra estuvieron marcados por una nueva rutina. Compré comida para gatos en la única tienda del pueblo, una bolsa de arena y un par de cuencos de cerámica. El gato, por su parte, parecía recuperarse a una velocidad asombrosa. Su pelaje, antes apelmazado y sin vida, se volvió lustroso y suave como el terciopelo. Ganó peso, y sus movimientos adquirieron una gracia fluida y depredadora. Era una criatura hermosa, una escultura de ónix viviente, pero era extrañamente silencioso. Después de aquella noche de tormenta apenas volví a escuchar su voz. Se comunicaba con el lenguaje corporal, un roce contra mi pierna para pedir comida, un lento parpadeo para mostrar afecto, o eso quería creer. Pasaba la mayor parte del día durmiendo enroscado en el viejo sillón de orejas, una bola de oscuridad perfecta. Por la noche, sin embargo, se volvía activo. Lo sentía más que lo veía, una presencia que se deslizaba por los pasillos oscuros, un peso casi imperceptible que saltaba a los pies de mi cama. Su presencia, aunque callada, cambió la atmósfera de la casa. El silencio opresivo que me había recibido se transformó. Ya no era un silencio de vacío, sino de expectación. Era como si la casa contuviera la respiración esperando algo. Me encontraba a mí mismo observándolo durante largos ratos. Había algo hipnótico en su quietud, en la forma en que sus ojos verdes seguían mis movimientos desde el otro lado de una habitación. A veces, sentía una extraña incomodidad, la sensación primordial de ser observado por un depredador, incluso sabiendo que era solo un gato doméstico. Desechaba la idea como una estupidez, un producto de mi aislamiento. Intenté jugar con él. Le compré un ratón de juguete con catnip y una varita con plumas. Sombra los ignoró con una indiferencia casi insultante. No tenía interés en los juegos. Su único interés parecía ser observar. Observarme a mí, observar las paredes, observar los rincones oscuros donde la luz no llegaba. Se sentaba erguido, con las orejas tiesas, como si escuchara una conversación a la que yo era sordo. Empecé a hablarle, llenando el vacío con monólogos sobre mi día, sobre mis planes para la casa, sobre Ana. El gato simplemente me miraba, inmóvil, y su silencio era una respuesta más profunda que cualquier palabra. Me sentía ridículo, pero la soledad me empujaba a seguir. ¿Qué piensas, Sombra? ¿Debería pintar esta pared de un color más alegre? El gato parpadeaba lentamente. ¿Crees que algún día dejaré de pensar en ella? Un leve movimiento de su cola era toda la contestación. Una noche, estaba leyendo en la cama, con Sombra acurrucado a mis pies. La casa estaba en calma, solo se oía el pasar de las páginas. De repente, sentí que el peso a mis pies desaparecía. Levanté la vista del libro. Sombra estaba de pie sobre el colchón, completamente rígido, mirando fijamente la puerta cerrada del dormitorio. Su cuerpo era una línea tensa de alerta. No había ningún sonido, nada que justificara su reacción. Me quedé quieto, escuchando. Nada. Solo el zumbido de mis propios oídos. ¿Qué pasa, amigo?, susurré. El gato no se movió. Siguió mirando la puerta durante casi un minuto y luego, con la misma brusquedad, se relajó, se enroscó de nuevo y pareció quedarse dormido. El incidente me dejó una sensación de desasosiego. Era como si él percibiera una capa de la realidad que para mí era invisible. Como si supiera que, aunque yo no oyera nada, no estábamos solos en el silencio. Me levanté y giré el pestillo de la puerta, un gesto inútil que, sin embargo, calmó un poco el latido acelerado de mi corazón. Al volver a la cama, sentí los ojos de Sombra sobre mí en la oscuridad, y por primera vez, su compañía silenciosa no me pareció reconfortante, sino inquietante. Había pasado casi un mes desde la llegada de Sombra. Me había acostumbrado a su presencia callada, a sus extraños momentos de vigilia y a la sensación de ser estudiado. La vida en Alborada era monótona, pero esa monotonía me estaba sanando, o eso creía. El dolor por Ana se había atenuado, convirtiéndose en una melancolía sorda.
y el fracaso de mi carrera ya no me parecía el fin del mundo, sino una oportunidad para algo nuevo. La casa, con sus crujidos y su olor a tiempo, se estaba convirtiendo en mi refugio. La noche en que todo cambió no fue diferente a las demás. Había cenado un sándwich deprimente sobre el fregadero, había leído un par de capítulos de una novela de misterio y me había metido en la cama sintiendo el peso del día. La fatiga era mi narcótico, la única forma de apagar el ruido de mi mente. Sombra, como siempre, saltó a la cama y se acomodó a mis pies, un bulto cálido en la oscuridad. Me estaba deslizando hacia ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, ese limbo donde los pensamientos se vuelven líquidos y las imágenes surgen sin control. Oí el viento afuera, el lejano ladrido de un perro, y entonces, un sonido nuevo, un maullido, provenía de los pies de la cama. Fue un sonido extraño, no el típico maullido agudo o lastimero. Era bajo, gutural, como si saliera de lo profundo de su pecho, y tenía una textura, una cadencia que mi cerebro, a medio dormir, intentó procesar. Frío. Me incorporé de golpe, con el corazón martilleando contra mis costillas. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Miré hacia los pies de la cama. Sombra estaba sentado mirándome. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad sobrenatural en la oscuridad. No había nada más. Solo él. ¿Sombra?, dije con la voz ronca. El gato simplemente inclinó la cabeza como si estuviera perplejo por mi reacción. No emitió ningún otro sonido. Debió ser un sueño, o más bien, una alucinación hipnagógica, esas que ocurren justo antes de dormir. Mi cerebro, agotado y sugestionado por la soledad, había jugado una mala pasada, transformando un simple maullido en una palabra reconocible. Frío. Era una palabra lógica, después de todo. La noche era fresca y una corriente de aire se colaba por debajo de la puerta. Era una coincidencia estúpida. Me volví a tumbar intentando calmar mi respiración. Tiré de la manta hasta la barbilla, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. No podía quitarme el sonido de la cabeza. La forma en que la R había vibrado, el siseo final que se parecía tanto a una O. Era demasiado nítido, demasiado real. Cerré los ojos con fuerza, diciéndome a mí mismo que era un idiota, que estaba proyectando mi propia soledad en un animal inocente. Pero el sueño se había esfumado. Pasé el resto de la noche en un estado de duermevela, con cada crujido de la casa sonando como un paso, cada sombra moviéndose en la periferia de mi visión, y en todo momento sentí el peso de Sombra a mis pies, un ancla de oscuridad que me mantenía varado en la orilla de la vigilia, y la sensación creciente de que su silencio no era vacío, sino que estaba lleno de palabras no dichas, o peor aún, de palabras que solo estaba empezando a escuchar. Esa noche, por primera vez, tuve miedo de mi propia casa, y de la silenciosa compañía que había invitado a entrar. Los días siguientes a la noche del susurro fueron una batalla constante dentro de mi cabeza. Una parte de mí, la parte racional que había dirigido una vez una vida funcional, me gritaba que estaba perdiendo el juicio. El aislamiento, el estrés postraumático, la dieta a base de comida enlatada y pan de molde. Todo contribuía a un estado mental frágil. Era perfectamente plausible que mi cerebro estuviera creando patrones donde no los había. La otra parte de mí, una parte más primitiva e intuitiva, no podía olvidar la claridad de aquel sonido. La sensación de que no había sido una interpretación, sino una recepción. Intenté actuar con normalidad. Me dediqué a las reparaciones de la casa con una energía febril, como si el trabajo físico pudiera expulsar los pensamientos tóxicos de mi mente. Arreglé el grifo que goteaba, lijé una vieja estantería y empecé a quitar la maleza del jardín. Sombra me seguía a todas partes, una presencia constante y muda. Y yo lo observaba,
Lo observaba con una atención obsesiva, analizando cada uno de sus movimientos, cada temblor de sus bigotes, esperando, y a la vez, temiendo que volviera a suceder. Y sucedió. Un par de días después, estaba en la cocina preparando un café. La ventana sobre el fregadero estaba abierta de par en par, dejando entrar la brisa fresca de la mañana. Me di la vuelta para coger una taza y Sombra, que estaba sentado en el alféizar, emitió un maullido corto y gutural. «Cierra». El sonido fue tan claro, tan imperativo, que reaccioné por puro instinto. Me giré y cerré la ventana de golpe, y entonces me quedé paralizado, con la mano aún en el pestillo, el corazón en la garganta. El miado había cesado en el instante en que mi mano tocó la madera. Miré al gato. Él me devolvió la mirada, impasible, y luego saltó ágilmente al suelo y se alejó. Me apoyé en el fregadero, sintiendo un sudor frío en la nuca. Esto era diferente. Esto no había sido en la duermevela. Estaba completamente despierto, lúcido, y la palabra había estado directamente ligada a una acción. Empecé a probar, a experimentar, sintiéndome como un científico loco en mi propio laboratorio de la paranoia. Más tarde, ese mismo día, estaba en la sala de estar, sin saber qué hacer. Sombra estaba enroscado en su sillón. Me levanté y caminé hacia la puerta principal. «¿Sales?», parecía preguntar su mirada. Dejé la puerta entreabierta y me quedé en el umbral, mirando la calle desierta. El gato se levantó, se estiró y caminó hacia mí. Se sentó a mis pies y maulló. «Fuera». Sentí un escalofrío. Me quedé allí, debatiendo. ¿Qué significaba? ¿Que saliera? ¿Que había algo fuera? Miré hacia la calle. No había nada, solo las casas silenciosas y los árboles meciéndose con el viento. Volví a entrar y cerré la puerta. El maullido se detuvo. La prueba definitiva llegó esa noche. Estaba sentado en el sofá leyendo, con la lámpara de pie arrojando un círculo de luz amarillenta a mi alrededor. El resto de la habitación estaba en sombras. Sombra estaba en el extremo opuesto del sofá, mirándome fijamente. Dejó escapar un miado bajo, casi un murmullo. «Mira». «¿Mirar qué, Sombra?», pregunté en voz alta, sintiéndome estúpido. El gato volvió a maullar, un poco más insistente. «Mira». Seguí la dirección de su mirada. Apuntaba a la esquina más oscura de la habitación, detrás de un viejo aparador que aún no había movido. No había nada allí, solo una densa acumulación de sombras. Entorné los ojos, esforzándome por ver. «No hay nada», dije. El gato no se rindió. Su maullido se volvió más agudo. «Mira, mira». Fijé la vista en la esquina, y entonces mi corazón dio un vuelco. Por un instante, solo un instante, la sombra pareció moverse, condensarse, como si algo se hubiera desplazado justo en el límite de mi percepción. Pestañeé, y todo volvió a la normalidad. Era una mancha de oscuridad inmóvil. Me levanté de un salto, con el libro cayendo al suelo. El ruido sobresaltó al gato, que me miró con las pupilas dilatadas. El miedo me recorrió por completo. Ya no era una coincidencia, no era mi imaginación. El gato me estaba hablando, me estaba guiando, y me estaba mostrando cosas que no podía ver. La gratitud inicial que había sentido se evaporó, reemplazada por un terror helado. No tenía una mascota, tenía un oráculo oscuro que susurraba desde las sombras de mi hogar, y no tenía ni idea de cuáles eran sus intenciones. La revelación de que Sombra no solo hablaba, sino que parecía percibir una realidad paralela a la mía, me sumió en un estado de alerta constante. Dormía mal, sobresaltándome con cada crujido, interpretando cada sombra como una amenaza potencial. La casa, mi supuesto refugio, se había convertido en un territorio enemigo, y yo caminaba por él de puntillas como un intruso, y Sombra era el guardián de sus secretos. Su comportamiento se volvió aún más extraño. Empezó a desarrollar una fijación con un punto concreto de la casa.
la pared del pasillo que conectaba la sala de estar con el dormitorio. Era una pared lisa, pintada de un color crema desvaído, sin cuadros ni adornos, pero para Sombra, era el centro del universo. Podía pasarse horas sentado frente a ella, completamente inmóvil, con la cabeza ladeada y las orejas orientadas hacia la pared, como si escuchara una emisión de radio invisible. Al principio, intenté ignorarlo, pero su persistencia era magnética. Me encontraba observándolo tratando de entender qué podía tener esa pared de especial. Pegué mi oreja al yeso frío. No oí nada, solo el débil murmullo del silencio. La toqué, buscando alguna irregularidad, algún hueco. Nada. Era una pared sólida y aburrida. ¿Qué hay ahí, Sombra?, le preguntaba, mi voz un susurro tenso en el pasillo silencioso. Su respuesta era siempre la misma. Un maullido bajo y gutural que ahora reconocía sin lugar a dudas. Escucha. Una tarde, mientras lo observaba en su extraña vigilia, hizo algo nuevo. Se levantó, se acercó a la pared y empezó a arañarla suavemente con una pata. No era un arañazo frenético para afilarse las uñas, sino un gesto deliberado, casi como si estuviera trazando un contorno invisible. Luego se apartó y me miró fijamente. Su maullido fue diferente esta vez, frío. Aquí. Movido por un impulso que no entendía, me acerqué y puse la mano en el lugar que él había arañado. Y entonces lo sentí. Un frío antinatural. No era el frío de una corriente de aire o de una pared mal aislada. Era un frío denso, penetrante, como si estuviera tocando un bloque de hielo a través del yeso. Retiré la mano de golpe como si me hubiera quemado. Mi propia piel estaba helada al tacto. Miré mi mano y luego la pared, incrédulo. Volví a tocarla, esta vez con más cautela. El punto exacto que él había señalado estaba gélido, mientras que el resto de la pared tenía una temperatura normal. Era un círculo de frío de unos 30 centímetros de diámetro. Me arrodillé, examinando la superficie. No había manchas de humedad, ni grietas, ni nada que explicara el fenómeno. Era simplemente frío. El gato, satisfecho con mi descubrimiento, se alejó y saltó a su sillón, enroscándose como si su trabajo hubiera terminado. Me quedé solo en el pasillo, mirando fijamente esa mancha de frío invisible, sintiendo que acababa de cruzar un umbral. El mundo de las coincidencias y las alucinaciones auditivas había quedado atrás. Ahora estaba en el mundo de lo físico, de lo tangible, de lo inexplicable. Esa noche, el miedo me impidió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa pared en mi mente. ¿Qué había detrás? ¿Una tubería de agua rota? Imposible. El frío era seco. ¿Algún extraño fenómeno de construcción? Demasiado localizado. La explicación más lógica era la más aterradora. No había explicación. En mitad de la noche me despertó un sonido, un arañazo, pero no venía de la puerta ni de los muebles. Venía del pasillo. Venía de esa pared. Me levanté sigilosamente y me asomé por la puerta del dormitorio. El pasillo estaba oscuro. Sombra estaba sentado frente a la pared, pero no era él quien arañaba. El sonido, débil pero nítido, un ras, ras, ras como de uñas contra madera, parecía venir del otro lado del yeso. Sombra me miró en la oscuridad, y su maullido fue apenas un soplo de aire, pero lo oí como un grito en mi cerebro. «¿Quieres salir?» Retrocedí hacia mi habitación, cerré la puerta sin hacer ruido y la bloqueé con una silla. Me metí en la cama, temblando bajo las mantas, escuchando el débil arañazo que continuó durante casi una hora antes de desvanecerse en el silencio. El gato no me había llevado a un punto frío, me había llevado a una jaula, y algo, al otro lado, acababa de darse cuenta de que yo estaba allí. Después de la noche de los arañazos, viví en un estado de pánico de bajo grado. Evitaba el pasillo a toda costa, dando un largo rodeo por la sala de estar y la cocina para ir de mi cuarto al baño. La mancha de frío en la pared se convirtió en una especie de tabú.
un punto ciego en mi propio hogar que me negaba a mirar. Sentía que si lo observaba demasiado tiempo, la pared se disolvería y me mostraría lo que había al otro lado. Intenté racionalizarlo. Quizás eran ratas grandes, o una comadreja que se había colado en el entretecho, pero ninguna de esas explicaciones cuadraba con el frío antinatural ni con la escalofriante traducción de sombra. La palabra gato empezó a adquirir un nuevo significado en mi mente. Dejó de ser un animal para convertirse en un título, en el nombre de un cargo. El guardián, el intérprete, el carcelero. Mi paranoia se disparó. Cada sonido de la casa era una amenaza. El crujido de las tuberías era el movimiento de algo en las paredes. El viento en la chimenea era un susurro. Empecé a sentirme observado no solo por sombra, sino por la propia casa. Las ventanas parecían ojos, las puertas, bocas a punto de hablar. Y en el centro de todo, Sombra, mi único compañero, se había convertido en la fuente de mi mayor terror. A pesar del miedo, la vida mundana continuaba. Tenía que comer. Una mañana, decidí prepararme algo decente, un intento de normalidad en medio de la locura. Puse una sartén en el fuego con una generosa cantidad de aceite para freír unos huevos. Mientras esperaba que se calentara, me distraje mirando por la ventana de la cocina. Vi a un par de niños pasar en bicicleta, riendo. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia por un mundo normal, un mundo sin susurros ni paredes frías. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta de que el aceite había empezado a humear peligrosamente. Estaba a punto de sobrecalentarse y prenderse fuego. Fue entonces cuando Sombra, que hasta ese momento dormitaba sobre la nevera, se puso en pie de un salto. Su cuerpo se arqueó. El pelo de su lomo se erizó y dejó escapar un maullido que no se parecía a nada que le hubiera oído antes. No fue un susurro gutural, sino un chillido agudo, penetrante, un sonido de pura alarma. «Cuidado». La palabra estalló en mi cerebro con la fuerza de una explosión. Fue tan clara, tan urgente, que reaccioné sin pensar. Me di la vuelta de golpe y vi el humo que salía de la sartén. Instintivamente, la agarré por el mango para retirarla del fuego. En mi pánico, la incliné. El aceite hirviendo se derramó, cayendo a centímetros de mi pie descalzo. Si no hubiera sido por el grito del gato, habría estado justo debajo. Un chorro de aceite caliente saltó y me quemó el antebrazo, pero el daño podría haber sido infinitamente peor. Grité de dolor y sorpresa, soltando la sartén, que cayó al suelo con un estrépito metálico. El aceite se esparció por las baldosas. Mientras me metía el brazo bajo el agua fría del grifo, miré a Sombra. Todavía estaba sobre la nevera, pero ya se había calmado. Me miraba con sus impasibles ojos verdes. Y entonces, una nueva emoción se abrió paso a través del miedo: la gratitud. Una gratitud confusa y retorcida. Me había salvado. La misma criatura que me aterrorizaba por las noches, la que me mostraba los horrores ocultos de mi casa, acababa de evitar que sufriera una quemadura grave, o incluso que provocara un incendio. Me senté en una silla, con el brazo palpitando, mirando al gato. La dualidad de la situación era para volverse loco. ¿Era un demonio o un ángel guardián? ¿Una amenaza o un protector? La línea entre ambas cosas se había vuelto borrosa, inexistente. Quizás no era ni una cosa ni la otra. Quizás solo era un mensajero, un heraldo neutral que informaba de lo que veía, ya fuera un peligro sobrenatural en la pared o un peligro mundano en la cocina. Esta nueva perspectiva me tranquilizó un poco. Si Sombra estaba de mi lado, aunque fuera a su extraña y aterradora manera, quizás podría sobrevivir a esto. Quizás él era la clave no solo para entender el misterio de la casa, sino para superarlo. El miedo no desapareció, pero cambió de forma. Se mezcló con una dependencia malsana. Empecé a verlo no como mi carcelero, sino como mi único aliado en una guerra silenciosa.
Fue un error de cálculo que casi me cuesta la cordura y la vida. La quemadura en mi brazo se convirtió en un recordatorio constante de mi extraña alianza con Sombra. Cada vez que la ampolla me dolía, recordaba su grito de advertencia. Esta nueva dinámica me hizo bajar la guardia. Empecé a interpretar sus mensajes no como amenazas, sino como información privilegiada. Me convertí en un adicto a sus susurros, esperando la siguiente revelación que me ayudara a navegar por la realidad cada vez más extraña en la que vivía. Fue en este estado de vulnerabilidad y confianza equivocada cuando conocí al señor Valdemar. Vivía en la casa de enfrente, una coqueta construcción con un jardín lleno de rosales. Era un hombre de unos 70 años, de pelo blanco y espeso, y unos ojos azules sorprendentemente vivaces tras unas gafas de montura gruesa. Lo había visto varias veces desde mi ventana, cuidando de sus flores o recogiendo el correo, pero nunca habíamos hablado. Una tarde, yo estaba en el porche, intentando arreglar un escalón suelto. El señor Valdemar cruzó la calle con paso lento pero firme, llevando un pequeño cesto de mimbre. «Buenas tardes», dijo con una voz sorprendentemente jovial. «Soy Valdemar, su vecino. Veo que por fin hay vida en la vieja casa de los Mendoza». Me levanté, limpiándome el polvo de las manos en los vaqueros. «Lucas, un placer. Sí, llevo aquí poco más de un mes. Me alegro de tener un nuevo vecino», sonrió, y sus ojos se arrugaron en las esquinas. El silencio era un poco triste. Mi difunta esposa siempre decía que una casa necesita risas para no morir. «Le he traído unos tomates de mi huerto. Son los mejores de Alborada». Me ofreció el cesto. Contenía media docena de tomates rojos y brillantes. Su amabilidad me desarmó. Era la primera interacción genuinamente humana que tenía en semanas. «Muchísimas gracias, señor Valdemar. Es usted muy amable». «Llámame Valdemar, muchacho. Nada de señor». Estábamos charlando amigablemente sobre el pueblo y el tiempo cuando la puerta principal, que había dejado entornada, se abrió un poco más. Sombra apareció en el umbral. Se quedó quieto, una estatua de oscuridad, y fijó su mirada en Valdemar. El ambiente cambió instantáneamente. El aire se volvió más denso. Valdemar se percató de su presencia. «Vaya, un gato negro. Dicen que traen mala suerte, pero yo siempre he pensado que son elegantes». Hizo un gesto para acercarse, quizás para acariciarlo. Pero antes de que pudiera dar un paso, Sombra emitió un sonido que me heló la sangre. No fue un maullido ni un chillido. Fue un rosnado bajo, profundo, un gruñido que vibró en su pecho, y entrelazado con ese rosnado, oí la palabra, sibilante y llena de veneno: «Miente». Me quedé paralizado. La palabra era inequívoca. Valdemar, que obviamente solo oyó un gruñido de gato, se detuvo. «Vaya, parece que no le caigo bien a tu amigo». Se rió, pero su risa sonó un poco forzada. Yo no podía hablar. Miraba a Valdemar, a su sonrisa amable, a sus ojos vivaces, y por primera vez no veía a un anciano encantador. Veía una fachada. Veía lo que Sombra quería que viera. ¿Qué mentira? ¿Sobre los tomates? ¿Sobre su nombre? ¿Sobre todo? Es un poco arisco con los desconocidos», balbuceé, intentando sonar natural. «Bueno, no lo molestaré más», dijo Valdemar, dando un paso atrás. «Que disfrutes de los tomates. Si necesitas cualquier cosa, una herramienta, un consejo sobre el jardín, ya sabes dónde encontrarme». Se despidió con un gesto de la mano y cruzó la calle de vuelta a su casa. Lo vi entrar y cerrar la puerta. Me quedé en el porche, con el cesto de tomates en la mano, sintiendo su peso como si fueran piedras. Sombra se frotó contra mi pierna, ronroneando suavemente, como si me felicitara por haber recibido el mensaje. Esa noche, no pude comerme los tomates. Los miraba en la encimera de la cocina, rojos y perfectos, y solo podía pensar en la palabra «miente». La paranoia, que se había atenuado, volvió con una fuerza arrolladora. Me asomé a la ventana que daba a la casa de Valdemar. Las luces estaban encendidas.
Podía ver su silueta moviéndose detrás de las cortinas. ¿Qué ocultaba ese anciano de apariencia inofensiva? ¿Por qué Sombra, mi infalible detector de verdades ocultas, me había advertido sobre él? La semilla de la desconfianza había sido plantada en un terreno fértil. Y yo, en mi locura, la regaría con obsesión hasta convertirla en un árbol monstruoso que ensombrecería toda mi realidad. Valdemar ya no era mi vecino. Era mi sospechoso. La advertencia de Sombra sobre Valdemar se apoderó de mi mente como una fiebre. Pasé de ser un recluso pasivo a un vigilante activo. Mi casa se transformó en un puesto de observación, y la casa de enfrente, en el epicentro de un misterio que sentía la obligación de resolver. La amabilidad del anciano, sus tomates, su sonrisa. Todo se había teñido de una pátina siniestra. Eran las herramientas de su engaño. Mis días adquirieron una nueva y oscura rutina. Dormía de día, en breves siestas interrumpidas por la ansiedad, y pasaba las noches en vela, pegado a la ventana de la sala de estar, la que ofrecía la mejor vista de la propiedad de Valdemar. Compré unos viejos binoculares en la tienda de segunda mano del pueblo, justificando la compra con la excusa de la observación de aves. Pero las únicas aves que observaba eran los oscuros presentimientos que anidaban en mi cabeza. Observaba sus luces encenderse y apagarse, su silueta moviéndose de una habitación a otra. Lo veía leer el periódico, regar sus rosales bajo la luz del porche, sacar la basura. Actos mundanos, triviales. Pero mi mente, envenenada por la paranoia, los retorcía hasta convertirlos en pruebas de su duplicidad. ¿Por qué leía el periódico tan tarde? ¿Buscaba alguna noticia? ¿Quizás sobre una desaparición? ¿Por qué regaba las plantas de noche? ¿Para que nadie viera lo que realmente hacía en su jardín? Sombra era mi compañero constante en estas vigilias. Se sentaba en el alféizar de la ventana, una silueta negra contra la noche, y de vez en cuando emitía un maullido bajo que alimentaba mi obsesión. Una noche, vi a Valdemar salir al jardín trasero con una pala. Mi corazón se aceleró. Lo observé a través de los binoculares, con las manos temblorosas. Empezó a cavar cerca de un gran rosal. Cavó durante casi media hora. Yo contenía la respiración, esperando que desenterrara un cuerpo, una caja de secretos, algo que confirmara mis sospechas. Sombra, a mi lado, maulló suavemente. Debajo. ¿Debajo de qué, Sombra? ¿Qué hay debajo? Susurré frenéticamente. El gato solo repitió la palabra, debajo, una y otra vez, como un mantra. Al final, Valdemar dejó de cavar, depositó algo en el agujero, algo demasiado pequeño para distinguirlo, quizás una bolsa, y lo volvió a cubrir con tierra, apisonándola cuidadosamente. Luego regresó a su casa. La escena me torturó durante días. ¿Qué había enterrado? ¿Joyas robadas? ¿Las pruebas de un crimen? Mi imaginación se desbocó. La paranoia me llevó a tomar medidas extremas. Empecé a reforzar mi propia casa. Clavé tablas en las ventanas del sótano. Cambié la cerradura de la puerta principal por una más robusta, con 3 cerrojos. Por las noches, arrastraba un pesado aparador para bloquear la puerta. La casa ya no era un refugio, era una fortaleza. Y el enemigo tenía el rostro sonriente de mi vecino. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, estaba en mi puesto de observación cuando oí un ruido en mi propio jardín. Me agaché instintivamente, con el corazón en un puño. Me arrastré hasta la ventana lateral y miré hacia afuera. La luna llena bañaba el jardín con una luz pálida y fantasmal. No vi nada, solo las sombras de los árboles meciéndose. Entonces, oí el crujido de una rama seca. Provenía de cerca de la valla que separaba mi propiedad de la de al lado. Me quedé inmóvil apenas respirando. ¿Era él? ¿Había venido a por mí? ¿Había descubierto que lo estaba espiando? Sombra saltó al alféizar junto a mí. Su cuerpo estaba tenso como un resorte. Miró fijamente hacia la oscuridad del jardín y emitió el maullido más aterrador que le había oído hasta entonces.
Fue un susurro largo, siseante, lleno de una certeza espeluznante. Él te ve. El pánico me inundó como una ola helada. Sentí sus ojos sobre mí, aunque no pudiera verlo. La sensación de ser la presa, de estar atrapado en el punto de mira de un depredador, era abrumadora. Me tiré al suelo, lejos de la ventana, y me arrastré hasta el rincón más oscuro de la habitación. Me acurruqué allí, temblando, con Sombra observándome desde la ventana, su silueta recortada contra la luz de la luna. Me quedé en ese rincón hasta que los primeros rayos del alba tiñeron el cielo de gris. No volví a oír nada, pero la certeza de haber sido observado, de que mi secreto había sido descubierto, me dejó vacío y aterrorizado. Me había convertido en un prisionero no solo de mi casa, sino de mi propia mente, y Sombra era el carcelero que me pasaba las llaves de cada nueva celda de mi locura. Mi vida se había reducido a un ciclo de miedo y vigilancia. Los días eran una neblina de ansiedad, y las noches, una tortura de insomnio y obsesión por Valdemar. Había dejado de lado cualquier intento de normalidad. No leía, no arreglaba la casa, apenas comía. Mi único propósito era descifrar el enigma del anciano de enfrente, un enigma que Sombra había creado para mí. Pero Sombra parecía tener otros planes. Su atención, que durante días se había centrado en Valdemar, empezó a desviarse. Volvió a interesarse por los secretos de la propia casa, y su nuevo foco de interés era la puerta del sótano. Era una puerta de madera maciza al final del pasillo, junto a la cocina. Siempre estaba cerrada con un pesado cerrojo de hierro oxidado. El propietario me había dicho por teléfono que no me molestara en bajar. Solo hay trastos viejos y humedad, me había advertido. No encontrará nada de utilidad ahí abajo. Yo le había hecho caso. La idea de un sótano oscuro y húmedo en una casa como esta ya era bastante inquietante de por sí. Sombra, sin embargo, no compartía mi desinterés. Empezó a sentarse frente a la puerta, igual que había hecho con la pared del pasillo. La miraba fijamente durante horas. Luego, pasó a la siguiente fase. Empezó a arañarla. Al principio eran arañazos suaves, exploratorios, pero pronto se volvieron frenéticos, desesperados. Clavaba sus garras en la madera vieja, dejando surcos profundos, como si intentara excavar un túnel para entrar, y junto con los arañazos, volvieron los maullidos. Pero esta vez no eran susurros, eran órdenes. Sube, sube, sube. La palabra era un error, una contradicción. ¿Subir? El sótano estaba abajo. La primera vez que lo oí, pensé que lo había interpretado mal, pero el gato insistía, una y otra vez, con una urgencia que me ponía los nervios de punta. El sonido de sus garras contra la madera y su maullido repetitivo se convirtieron en la banda sonora de mi existencia. «¡Basta ya, Sombra!», le grité un día, harto de la cacofonía. «Ahí no se sube, se baja. ¿Es que te has vuelto loco?». El gato se detuvo, me miró con sus ojos verdes e inescrutables, y luego maulló con una lentitud deliberada, como si se dirigiera a un niño tonto. «Sube. Al sótano». La frase, con su gramática imposible, me dejó sin palabras. Subir al sótano era una locura, una paradoja, y sin embargo, la insistencia del gato era tan intensa que empezó a erosionar mi lógica. ¿Y si en el lenguaje de esta casa, en la geografía de su locura, subir significaba algo más? ¿Un estado de conciencia? ¿Un nivel de conocimiento? La idea era absurda, pero la curiosidad, esa peligrosa emoción que me había llevado a abrirle la puerta a Sombra, empezó a corroerme. ¿Qué había en ese sótano que el propietario quería mantener oculto? ¿Qué sabía Sombra que yo no sabía? Durante días, luché contra el impulso. Miraba la puerta, el cerrojo oxidado, y sentía una mezcla de terror y fascinación. La advertencia del dueño resonaba en mi cabeza, pero el mandato de Sombra era más fuerte, más presente. El gato no me dejaba en paz. Si yo estaba en la sala,
Él arañaba la puerta. Si intentaba dormir, sus maullidos se colaban bajo la puerta de mi cuarto. Se estaba convirtiendo en una tortura. Finalmente, una tarde lluviosa, no pude más. El constante ras, ras, ras de sus garras y el eco de esa palabra imposible en mi cabeza me llevaron al límite. «Está bien», grité al aire. «Está bien, tú ganas». Fui a la caja de herramientas y cogí una lata de aceite lubricante y un martillo. El cerrojo estaba tan oxidado que parecía soldado a la puerta. Rocié el mecanismo con aceite y empecé a golpearlo con el martillo. El ruido metálico resonó por toda la casa. Tras varios minutos de esfuerzo, el cerrojo cedió con un chirrido agónico. Tiré de la pesada puerta de madera. Se abrió con una queja, revelando una oscuridad absoluta y una ráfaga de aire frío y húmedo que olía a tierra mojada y a podredumbre. Sombra se metió entre mis piernas y desapareció en la negrura. Me quedé en el umbral, con el corazón latiendo con fuerza. Busqué el interruptor de la luz. Lo encontré y lo pulsé. Nada. La bombilla debía de estar fundida desde hacía décadas. Cogí una linterna de la cocina, una de esas grandes y pesadas. La encendí. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando el primer escalón de una escalera de piedra que descendía hacia las entrañas de la casa. «¿Sube al sótano?», susurré. Respiré hondo. Apunté la linterna hacia abajo y di el primer paso hacia la oscuridad. No sabía que no estaba descendiendo, sino ascendiendo a un nuevo nivel de horror. El aire en la escalera del sótano era tan denso y frío que podía saborearlo. Cada escalón de piedra que descendía parecía llevarme más profundo, no solo bajo la casa, sino a otra época. Las paredes estaban cubiertas de una fina capa de moho que brillaba con la luz de mi linterna, y el sonido de mis pasos era absorbido por el silencio húmedo. Llamé a Sombra, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Al llegar al final de la escalera, me encontré en una gran sala de suelo de tierra apisonada. El haz de mi linterna barría la oscuridad, revelando montones de trastos cubiertos por sábanas polvorientas, como cuerpos en una morgue. Había muebles viejos, cajas de cartón que se deshacían por la humedad, un triciclo oxidado, los restos de vidas pasadas. El propietario tenía razón, solo había basura. ¿Qué quería Sombra que encontrara aquí? Avancé con cautela, el círculo de luz danzando frente a mí. El silencio era casi total, roto solo por el goteo de agua en algún rincón invisible. De repente, oí un maullido. Venía de la parte más alejada del sótano. «¿Sombra?», lo llamé. Otro maullido, esta vez más insistente. Dirigí la luz en esa dirección. Al fondo de la sala, detrás de un imponente armario de roble oscuro, vi sus ojos verdes brillando como dos brasas. Estaba sentado, esperándome. Me abrí paso entre los trastos, levantando nubes de polvo que me hicieron toser. Al llegar al armario, Sombra se levantó y se frotó contra una de las paredes laterales del mueble, ronroneando ruidosamente. Luego miró la pared que el armario ocultaba casi por completo. Apunté la linterna a ese hueco. La pared, como el resto del sótano, era de piedra irregular. Pero había algo extraño. Sombra empezó a arañar una sección concreta de la pared, justo donde terminaba el armario. Me arrodillé para ver mejor. Las piedras en esa zona parecían tener un contorno más definido, como si formaran una especie de puerta sellada. Pasé los dedos por las juntas. No había mortero. Las piedras estaban simplemente encajadas. Usando la punta de un destornillador que llevaba en el bolsillo, hice palanca en una de las juntas. La piedra se movió ligeramente. El corazón me dio un vuelco. Trabajé durante varios minutos, con el sudor corriéndome por la frente a pesar del frío, hasta que logré sacar una de las piedras. Detrás solo había oscuridad. Una a una, fui quitando las piedras sueltas, creando un agujero lo suficientemente grande como para mirar dentro. Apunté la linterna a través de la abertura. Reveló un pequeño nicho oculto, no más grande que una caja de zapatos, y dentro del nicho había algo.
Una pequeña caja de madera oscura, casi negra, con intrincados tallados en la tapa. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Esto era lo que Sombra quería que encontrara. Con la mano temblorosa, alargué el brazo a través del agujero y cogí la caja. Estaba fría al tacto y era sorprendentemente pesada para su tamaño. La saqué y la examiné bajo la luz de la linterna. No tenía cerradura, solo una pequeña pestaña. Me senté en el suelo de tierra, con la caja sobre mis rodillas. Sombra se acercó y se sentó frente a mí, observándome con una intensidad casi insoportable. Era como si toda mi estancia en esa casa, cada susurro, cada advertencia, hubiera conducido a este preciso momento. Con un nudo en el estómago, levanté la pestaña y abrí la tapa. El interior estaba forrado con un terciopelo rojo desvaído, y dentro no había joyas ni oro, solo dos objetos. El primero era un antiguo grabador de cinta de carrete pequeño, de esos portátiles de los años 60 o 70. Estaba en un estado sorprendentemente bueno. Junto a él, había una única cinta, ya cargada en el aparato. El segundo objeto me heló la sangre. Era una gruesa mecha de pelo humano, negro, largo y sedoso, atado con una cinta roja. Cogí el grabador con manos temblorosas. Tenía un solo botón grande, play. ¿Qué podía haber en esa cinta? ¿La confesión de un crimen? ¿La historia de la casa? Miré a Sombra. Él me devolvió la mirada, inmóvil. Era una invitación, una orden. El miedo luchaba contra la necesidad de saber. Y la necesidad, como siempre, ganó. Con el pulgar temblando, apreté el botón. El silencio del sótano fue reemplazado por el siseo de la cinta magnética. Un sonido granulado, antiguo, que parecía venir de un tiempo olvidado. Contuve la respiración, esperando. El haz de mi linterna temblaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Primero no hubo nada más que ese siseo. Luego, emergió un sonido débil, el llanto de un niño. No un llanto de rabieta, sino un llanto de miedo puro, agudo y desesperado. El sonido era tan real, tan lleno de angustia que sentí un nudo en el estómago. El niño sollozaba, llamando a su madre entre jadeos. Y entonces, una voz de mujer habló. Su voz era tranquila, pero tensa, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Había un temblor en ella, un miedo contenido que era casi más aterrador que el llanto del niño. «Shh, mi amor, ya está», susurró la mujer, su voz distorsionada por la vieja grabación. «Mamá está aquí. No llores, no dejes que te oiga llorar». Hubo una pausa, solo el llanto del niño y el siseo de la cinta. Luego, la mujer habló de nuevo, y sus palabras no iban dirigidas al niño. Sonaban como una advertencia, un testamento dejado para quien lo encontrara. Cada sílaba estaba cargada con el peso de una experiencia terrible. «Si encuentras esto», dijo la mujer, «es que ya es tarde. Lo traje a esta casa. Pensé que era solo un gato, un compañero para mi hijo. Pero escucha con atención». La voz se quebró por un instante y pude oírla tomar una respiración temblorosa. «No es un gato, es una puerta, y su voz es la llave. No importa lo que diga, no importa si te advierte, si te consuela, si te promete seguridad. Todo es una trampa para que sigas escuchando, para que confíes, para que obedezcas». El llanto del niño se intensificó al fondo. «Te mostrará cosas», continuó la mujer, su voz ahora un susurro urgente y conspirador. «Secretos en las paredes, el corazón oscuro de las personas. Te hará sentir especial, elegido. Pero cada palabra que escuchas, cada secreto que descubres, es un ladrillo más en tu propia prisión. Te aísla, te vuelve loco, hasta que la única voz en la que confías es la suya». Hizo una pausa. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sonido. Y entonces, pronunció la frase final, la que daría título a mi pesadilla, la que se grabaría a fuego en mi cerebro.
Su voz fue clara, desesperada, una última súplica a través del tiempo. Por el amor de Dios, no escuches al gato negro. La grabación terminó. La cinta siguió girando en silencio, produciendo solo el siseo estático. Me quedé paralizado, con el grabador en la mano, las palabras de la mujer resonando en el sótano y en mi alma. Todo encajaba. La protección, las advertencias, los secretos. Todo era una seducción, una manipulación calculada. El terror me invadió, un terror puro y lúcido. Miré a Sombra, que no se había movido de su sitio. Seguía observándome con la cabeza ladeada. Y entonces, en el silencio absoluto del sótano, el gato abrió la boca. Y por primera vez, no fue un maullido que mi cerebro interpretaba. No fue un susurro gutural. Fue una voz. Una voz que no pertenecía a la garganta de un animal. Era una voz antigua, seca como las hojas de otoño, pero perfectamente articulada. Y emanó de él con una claridad que destrozó los últimos vestigios de mi cordura. Dijo 2 palabras: tarde de maíz. El impacto de esa voz, de ese español perfecto con un acento extraño e indefinible saliendo de un animal, fue como un golpe físico. Dejé caer el grabador, que se estrelló contra el suelo de piedra. El sonido del plástico rompiéndose resonó en el sótano. Grité. Un grito ahogado, animal. Me puse en pie de un salto y eché a correr. Tropecé con los trastos, me golpeé contra una caja, pero no me detuve. Subí las escaleras de 3 en 3, sin mirar atrás, con la voz inhumana del gato persiguiéndome desde la oscuridad. Salí del sótano, cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo, con las manos temblando tan violentamente que apenas podía sujetarlo. Me apoyé en la puerta, jadeando, con el corazón amenazando con salirse del pecho. Había cruzado la última frontera. El juego de la interpretación había terminado. La criatura que vivía conmigo no era un conducto, no era un mensajero. Era la propia entidad, y acababa de hablarme directamente. La advertencia de la mujer llegó con décadas de retraso. Era tarde, demasiado tarde. El pánico es un combustible poderoso. Después de la revelación en el sótano, mi mente solo tenía un pensamiento: escapar. No de la casa, de él, de Sombra. La criatura que había dormido a los pies de mi cama, que había comido de mi mano, era un horror insondable con una voz robada del mismísimo infierno. No hice un plan. Actué por puro instinto de supervivencia. Corrí hacia la sala de estar. Sombra ya estaba allí. Había subido del sótano con un silencio imposible y ahora estaba sentado en medio de la alfombra, observándome, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Su calma era más aterradora que cualquier amenaza. «No te me acerques», le dije con la voz temblorosa, señalándolo con un dedo. El gato, o la cosa que se hacía pasar por un gato, simplemente parpadeó. Ignorando el terror que me paralizaba, busqué la jaula de transporte que había comprado al principio, cuando pensé estúpidamente en llevarlo al veterinario. La encontré en un armario, cubierta de polvo. La abrí. El plan era simple y brutal: atraparlo, meterlo en el coche y abandonarlo tan lejos que nunca pudiera encontrar el camino de vuelta. Acercarme a él fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada paso era una batalla contra mi propio cuerpo, que me gritaba que huyera en dirección contraria. Sombra no se movió. Esperó a que estuviera a su alcance. Cuando me agaché para agarrarlo, esperaba que luchara, que me arañara, que usara esa voz de nuevo. Pero no hizo nada. Se dejó coger con una docilidad pasiva, un peso muerto en mis brazos. Su pelaje se sentía extrañamente frío. Lo metí en la jaula de transporte y cerré la rejilla con un clic metálico que sonó a victoria. Él se quedó dentro, mirándome a través de los barrotes con sus ojos verdes e inexpresivos. No hubo ni un maullido, ni un susurro. Corrí hacia la puerta principal, agarré las llaves del coche y salí de la casa sin mirar atrás. Metí la jaula en el asiento del copiloto y arranqué el motor con un rugido que rompió el silencio de alborada. Conduje.
No tenía un destino. Solo me alejaba. Conduje durante horas. Dejé atrás el pueblo y me adentré en carreteras secundarias que serpenteaban entre bosques y campos. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En todo ese tiempo, Sombra permaneció en un silencio absoluto dentro de la jaula. De vez en cuando lo miraba de reojo. Él siempre me estaba observando. Su quietud era una acusación, una burla. Finalmente, cuando la oscuridad era casi total, decidí que estaba lo suficientemente lejos. Me desvié por un camino de tierra que se adentraba en un bosque denso. Las luces del coche apenas penetraban la muralla de árboles. Detuve el motor. El silencio aquí era diferente al de la casa. Estaba vivo, lleno de los sonidos de los insectos y el susurro del viento en las hojas. Saqué la jaula del coche. Caminé unos 20 metros hacia el interior del bosque, hasta que la luz del coche fue solo un resplandor lejano. Dejé la jaula en el suelo y abrí la rejilla. «Vete», le dije, «y no vuelvas». Sombra salió de la jaula con una lentitud deliberada. No corrió hacia la oscuridad del bosque. Se detuvo a un par de metros de mí y se giró para mirarme. En la penumbra, sus ojos parecían brillar con luz propia. Y entonces habló de nuevo. Esa voz inhumana y seca. «Lucas», dijo. El uso de mi nombre me golpeó como una bofetada. La distancia no tiene sentido. Me quedé helado, incapaz de moverme o de hablar. «Tú abriste la puerta», continuó la voz. «No la de la casa, la otra. Y yo entré. No puedes cerrar lo que ya está dentro de ti». Se dio la vuelta y con una elegancia fantasmal, se adentró en la oscuridad del bosque y desapareció. Me quedé allí, temblando, durante un tiempo que me pareció una eternidad. Luego corrí de vuelta al coche con el corazón desbocado. Conduje de vuelta a casa como un maníaco, con las palabras de la criatura resonando en mi cabeza. «No puedes cerrar lo que ya está dentro de ti». Llegué a la casa bien entrada la madrugada. Sentía una mezcla extraña de terror y alivio. Terror por lo que había experimentado, y un alivio inmenso por haberme librado de él. Estaba exhausto, física y mentalmente. Todo lo que quería era cerrar la puerta y derrumbarme. Tropecé al salir del coche y corrí hacia la entrada. Metí la llave en la cerradura, la giré y empujé la puerta. Y entonces, todo el alivio se desvaneció, reemplazado por un horror tan absoluto que me robó el aire de los pulmones. En el centro de la sala de estar, bañado por la pálida luz de la luna que entraba por la ventana, estaba Sombra. Sentado sobre la alfombra raída, se estaba lamiendo una pata con toda la calma del mundo, como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperándome. Levantó la cabeza y me miró, y supe, con una certeza que me heló el alma, que tenía razón. No había escapatoria. No importaba lo lejos que corriera. Él no estaba solo en la casa. Estaba conmigo. Estaba dentro de mí. El juego no había terminado. Acababa de empezar. El regreso imposible de Sombra fue el punto de inflexión. El momento en que la esperanza, ese último y obstinado bastión de la cordura, se rindió incondicionalmente al terror. Ya no luchaba contra un animal poseído o un fantasma localizado. Luchaba contra una ley fundamental de mi nueva realidad. Sombra era inevitable. Mi casa se convirtió en mi celda, y él en mi guardián. Un guardián que ya no necesitaba susurrar ni insinuar. La sutileza había terminado. Ahora, la entidad que habitaba en el cuerpo del gato hablaba conmigo directamente, aunque no siempre en voz alta. A veces, las palabras simplemente aparecían en mi mente, claras y formadas, como si un locutor de radio se hubiera instalado en mi cráneo. El juego había cambiado drásticamente. Ya no se trataba de proteger o advertir. Ahora eran órdenes. Órdenes directas, a menudo caprichosas y crueles, diseñadas para romper mi voluntad. «No duermas», resonaba la voz en mi cabeza mientras el agotamiento amenazaba con vencerme. Si cerraba los ojos,
Sentía el peso del gato saltando sobre mi pecho, sus garras presionando ligeramente mi garganta, un recordatorio silencioso de quién mandaba. Pasaba las noches sentado en el sofá, con los ojos abiertos de par en par, escuchando los latidos de mi propio corazón y la respiración tranquila de mi torturador. «No comas esa lata de sopa», ordenaba cuando intentaba alimentarme. «Come el pan duro», obedecía. El hambre era preferible a las consecuencias desconocidas de la desobediencia. «Arranca todas las rosas del jardín de Valdemar». Esa fue una de las primeras órdenes que me negué a cumplir. La idea de ser visto, de ser atrapado, era demasiado aterradora. La represalia fue sutil y devastadora. Esa noche, cada sombra de la casa cobró vida. Vi figuras retorcerse en las esquinas. Oí arañazos dentro de todas las paredes a la vez, y la voz en mi cabeza se convirtió en un coro de insultos y risas burlonas que me llevaron al borde del colapso. Al día siguiente, antes del amanecer, salí y arranqué cada una de las rosas con las manos desnudas, sintiendo las espinas clavarse en mi piel, llorando en silencio. Me convertí en su marioneta. Me obligaba a realizar tareas absurdas y humillantes. Tira todos tus libros por la ventana. Rompe el espejo del baño. Pasa la noche entera de rodillas en el sótano, frente al nicho vacío. Cada acto de obediencia erosionaba un poco más mi identidad, mi sentido del yo. Me estaba vaciando, dejando solo un caparazón que respondía a su voluntad. Su presencia física era constante. Donde yo iba, él iba. Si me sentaba en la sala, él se sentaba enfrente, observándome. Si iba al baño, él esperaba junto a la puerta. Si intentaba llorar en la soledad de mi cuarto, lo sentía saltar a la cama y su ronroneo llenaba el silencio. Una burla cruel a mi sufrimiento. La voz ya no era solo para dar órdenes. A veces, simplemente comentaba, narrando mi propia decadencia. «Pobre Lucas», decía en mi mente mientras me miraba al espejo, viendo mi rostro demacrado, mis ojos hundidos rodeados de ojeras oscuras. Tan lleno de potencial. Y mírate ahora, roto. Empezó a jugar con mis recuerdos. «¿Recuerdas a Ana?», susurraba la voz mientras intentaba concentrarme en algo, cualquier cosa. «Ella nunca te quiso de verdad. Vio tu debilidad desde el principio. Por eso te dejó». Las palabras eran veneno, reescribiendo mi pasado, contaminando los pocos recuerdos buenos que me quedaban. Me convenció de que toda mi vida había sido un fraude, una preparación para este momento, para ser su juguete. Intenté rebelarme, intenté ignorar la voz, pero era como intentar ignorar el dolor. La voz estaba dentro de mí. Podía gritar, taparme los oídos, poner música a todo volumen. No servía de nada. La voz simplemente se elevaba por encima de todo, tranquila, paciente, implacable. La casa reflejaba mi estado interior. Estaba sucia, desordenada. Los platos se amontonaban en el fregadero. El polvo lo cubría todo. Los libros rotos yacían en el jardín, pudriéndose bajo la lluvia. Era el escenario de mi desintegración. Ya no tenía miedo de Valdemar. Ya no tenía miedo de los arañazos en la pared. Esos eran temores de un mundo anterior, de cuando aún creía que el peligro estaba fuera. Ahora sabía la verdad. El peligro era mi única compañía. El horror no era un evento, era el aire que respiraba. Yo no era un hombre atormentado por un gato. Era un prisionero de guerra en un conflicto que solo se libraba dentro de mi cráneo, y estaba perdiendo de forma miserable. No sabía cuánto más podría aguantar antes de romperme por completo. Había perdido la noción del tiempo. Los días y las noches se fusionaban en una interminable penumbra de agotamiento y terror. Mi existencia se había reducido a las 4 paredes de mi celda y a la voz incesante en mi cabeza. La entidad en sombra parecía deleitarse en mi tormento, refinando sus métodos, encontrando nuevas formas de despojarme de mi humanidad. Una noche, o quizás era de día, el cielo estaba perpetuamente gris. Estaba sentado en el suelo de la sala de estar,
con la espalda apoyada contra la pared fría. No había comido en más de 24 horas, obedeciendo la última orden de la voz. Mi cuerpo temblaba de debilidad y frío. Sombra estaba en el sillón de orejas, una mancha de oscuridad en la penumbra, observándome como un científico observa a un espécimen en un laboratorio. «¿Estás tan solo, Lucas?», dijo la voz en mi cabeza. No era una observación, era una afirmación cruel. Nadie sabe que estás aquí, nadie te echa de menos. Si murieras ahora mismo en este suelo sucio, pasarían semanas, quizás meses, antes de que alguien encontrara tu cadáver hinchado. Cerré los ojos, intentando bloquear la imagen, pero la voz era una artista macabra, pintando los detalles en mi mente. El olor, las moscas, la indiferencia del mundo. «Abre los ojos», ordenó. Obedecí. Mis ojos se posaron en la gran ventana que daba al porche delantero. Estaba oscuro afuera, y el cristal negro reflejaba el interior de la habitación como un espejo oscuro. Podía ver mi propia figura patética, encogida en el suelo. Podía ver el sillón, pero, extrañamente, el sillón en el reflejo estaba vacío. Sombra no estaba allí. Fruncí el ceño, confundido. Miré al sillón real. Sombra seguía allí, inmóvil. Volví a mirar el reflejo. El sillón seguía vacío. Un truco de la luz, de los ángulos. Tenía que serlo. «No es un truco», susurró la voz, anticipándose a mi pensamiento. «Mira con atención. Nunca estamos solos». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Fijé la mirada en el reflejo de la ventana. Me vi a mí mismo, una figura temblorosa. Y entonces, muy lentamente, algo empezó a cambiar en la imagen reflejada. La oscuridad detrás de mi reflejo pareció condensarse, agitarse, como tinta derramada en agua. De esa oscuridad una forma comenzó a emerger. Estaba directamente detrás de mi reflejo. Al principio era solo una silueta, alta y delgada, pero se fue definiendo con una lentitud tortuosa. No tenía rasgos claros, era más una ausencia de luz, una figura hecha de pura sombra. Pero sentía su forma. Brazos largos y delgados, un cuello que se estiraba de forma antinatural y una cabeza que se inclinaba hacia un lado, como si estudiara mi reflejo con una curiosidad maligna. Me quedé sin aliento. El terror me paralizó por completo. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar, hipnotizado, cómo esa cosa en el espejo se acercaba a mi reflejo. Vi cómo una de sus manos de sombra se levantaba lentamente y se posaba en el hombro de mi imagen en el cristal. No sentí nada en mi hombro real, pero en mi mente sentí un frío sepulcral, un toque que quemaba como el hielo seco. «Ese soy yo, Lucas», dijo la voz, ahora sonando más profunda, más resonante, como si viniera de la propia figura de sombra. «El que tira de los hilos. El gato es solo un dedo de mi mano, un disfraz conveniente». La figura en el reflejo se inclinó aún más, su cabeza sin rostro junto a la de mi imagen. «Te he vaciado por dentro. Eres un recipiente perfecto. Pronto, no habrá más Lucas. Solo habrá sitio para mí». El pánico finalmente rompió mi parálisis. Grité, un sonido gutural y ahogado, y me di la vuelta bruscamente, esperando encontrar a esa criatura de pesadilla detrás de mí. No había nada. La habitación estaba vacía, a excepción de mí. Miré al sillón. Sombra seguía allí, mirándome con sus ojos verdes y brillantes, como si nada hubiera pasado. Volví a mirar la ventana. El reflejo era normal ahora. Me veía a mí, solo y aterrorizado, y en el reflejo del sillón estaba Sombra. La figura de Sombra había desaparecido, pero yo sabía lo que había visto. No había sido una alucinación, había sido una revelación, una presentación formal. La entidad me había mostrado su verdadera forma, o al menos, una forma que mi mente podía comprender, y me había revelado su propósito final. No torturarme, sino reemplazarme, poseerme. Me arrastré hacia atrás, lejos de la ventana,
hasta que mi espalda chocó contra la pared opuesta. Me abracé las rodillas, temblando incontrolablemente. La voz en mi cabeza se rió, un sonido bajo y satisfecho. Pronto, Lucas. Muy pronto. Y en ese momento, supe que mi tiempo se estaba acabando. La próxima orden no sería tirar un libro o arrancar una flor. Sería algo final, algo irreversible, y no sabía si me quedarían fuerzas para luchar. Los días que siguieron a la visión en la ventana fueron los peores. La entidad ya no se molestaba en ocultar su presencia. Sentía constantemente ese frío antinatural a mi espalda, la sensación de su toque fantasmal en mi hombro. La voz en mi cabeza era un murmullo constante, recordándome mi inminente aniquilación. Estás desapareciendo, Lucas. Puedo sentir cómo te desvaneces. Me estaba rindiendo. La resistencia parecía no solo inútil, sino imposible. Era como intentar detener la marea con las manos. Cada acto de desafío solo traía un castigo más severo, una incursión más profunda en mi psique. El instinto de supervivencia, esa llama que me había impulsado a intentar escapar, era ahora apenas una brasa agonizante. Una noche, se desató una tormenta. No una tormenta normal, sino una de una violencia apocalíptica, similar a la de la noche en que todo comenzó. El viento aullaba como las almas de los condenados, y la lluvia golpeaba la casa con la fuerza de un martillo. Los relámpagos iluminaban el paisaje en destellos lívidos, seguidos de truenos que sacudían los cimientos de la casa y de mi cordura. Estaba acurrucado en el suelo, como de costumbre. Sombra estaba sentado a poca distancia, observando la tormenta a través de la ventana con una calma antinatural. La noche es perfecta, ¿no crees, Lucas?, dijo la voz en mi mente. Sonaba excitada, vibrante de poder. Una noche para finales y principios. De repente, las luces de la casa parpadearon violentamente y se apagaron. La oscuridad fue total, absoluta, rota solo por los breves e intermitentes relámpagos. El zumbido de la nevera se detuvo. El mundo se sumió en el silencio, a excepción de la furia de la tormenta. Y en ese silencio tenso, oí un sonido nuevo. Toc, toc, toc. Venía de la puerta principal. Eran 3 golpes secos, fuertes, que se oyeron claramente por encima del rugido del viento. Me quedé helado. ¿Quién podría ser? ¿A estas horas? ¿En medio de esta tormenta? Nadie en su sano juicio estaría fuera. Toc, toc, toc. Los golpes se repitieron, más fuertes, más insistentes. Sonaban, urgentes. Miré a Sombra. En la oscuridad no podía verlo, pero sentía su presencia. Sentía su atención fija en la puerta. «Alguien llama a Lucas», dijo la voz, llena de una alegría maliciosa. «No es educado hacerle esperar». «No voy a abrir», susurré en la oscuridad. Toc, 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 toc. Los golpes se volvieron frenéticos, violentos, como si quienquiera que estuviera fuera estuviera golpeando la puerta con un martillo o una piedra. La madera vibraba con cada impacto. Sombra se movió. Lo sentí acercarse a mí en la oscuridad. Sentí su pelaje rozar mi pierna. Se quedó a mi lado, y la voz en mi cabeza se convirtió en la orden más clara, más imperativa, más aterradora que jamás había recibido. Ya no era un susurro. Era un grito que resonaba desde las profundidades de mi ser. Una orden que no iba dirigida solo a mi mente, sino a mis músculos, a mis nervios, a mi propia alma. «Abre para mí». La frase me golpeó con una fuerza física. «Abre para mí», no para quien estuviera fuera, para él. La cosa que golpeaba la puerta y la cosa que estaba a mi lado eran una y la misma. Estaba fuera y dentro a la vez, y quería entrar del todo. Quería que yo, con mi propia mano, le diera el último permiso, que le abriera la puerta final. Sentí mis músculos tensarse, mi cuerpo preparándose para obedecer. Una parte de mí, la parte que ya le pertenecía, quería levantarse, caminar hacia la puerta y girar el pomo. Quería que el tormento terminara,
Quería la aniquilación. Los golpes se volvieron ensordecedores. La puerta crujía bajo la embestida. La voz en mi cabeza era un rugido. Ahora, Lucas, ábreme la puerta, deja que entre. Era el momento, el final, mi última elección. Obedecer y desaparecer para siempre, o algo más. La brasa de la resistencia, que creía extinguida, parpadeó débilmente en el abismo de mi mente. Todo se redujo a ese instante. El universo entero se contrajo en el espacio entre mi voluntad rota y la orden atronadora en mi cráneo. Los golpes en la puerta eran el ritmo de mi propia ejecución. La voz de la entidad era el grito del verdugo, y mi cuerpo, la marioneta a punto de realizar su último acto. Sentí mis piernas empezar a moverse, mis rodillas a enderezarse. Estaba sucediendo, me estaba levantando para obedecer. El terror y la resignación eran un sabor amargo en mi boca. Iba a abrir la puerta, iba a dejarlo entrar. Pero entonces, algo parpadeó en el fondo de mi mente devastada. Un recuerdo, la voz de una mujer, granulada y lejana, saliendo de un viejo grabador en un sótano polvoriento. Una voz llena de un dolor que ahora entendía perfectamente. No escuches al gato negro. La frase, que se había convertido en el título de mi pesadilla, ahora se transformó en un arma, un escudo. La última voluntad y testamento de otra víctima, un legado de resistencia dejado a través de las décadas. Ella no había podido ganar, pero me había dado la clave. La única regla de este juego infernal. No escuches. Los golpes en la puerta se convirtieron en un estruendo demencial, como si algo con una fuerza sobrehumana intentara derribarla. La voz en mi cabeza alcanzó un crescendo de furia. «Obedece, eres mío, abre». Y en ese momento, con la memoria de la mujer anónima como única aliada, la brasa de mi espíritu de supervivencia estalló en una llamarada. «No», grité, el sonido de mi propia voz, fuerte, real y llena de desafío, me sorprendió a mí mismo. Rompió el hechizo. El grito no fue solo para la entidad, fue para mí, una afirmación de mi existencia. La voz en mi cabeza vaciló por una fracción de segundo, como si estuviera sorprendida. Y en esa breve pausa, actué. Mi cuerpo, que momentos antes se movía por control remoto, ahora era mío. Me giré en la oscuridad, buscando a tientas la forma del gato a mi lado. Mis manos lo encontraron. Agarré su cuerpo con una fuerza que no sabía que poseía. El gato luchó, por primera vez. Se retorció, siseó, y sentí sus garras arañar mis brazos, pero no lo solté. «Te dije que no», volví a gritar, mi voz ahogada por el esfuerzo y la furia. Corrí a trompicones por el pasillo oscuro, arrastrando a la criatura que se debatía en mis manos. Mi destino, la puerta del sótano. El lugar donde todo se había revelado. Era poético, de una manera horrible. Tenía que devolverlo al lugar de donde había salido su verdad. Llegué a la puerta del sótano. Con una mano, luchando por mantener sujeto al gato, quité el pesado cerrojo. Abrí la puerta, revelando esa misma oscuridad profunda y ese mismo olor a tierra húmeda. La voz en mi cabeza regresó, ahora no como una orden, sino como un chillido de pura rabia. «Insolente, pagarás por esto. Fuera de mi cabeza», grité, y con un último esfuerzo, arrojé al gato a la oscuridad del sótano. Cerré la puerta de un portazo que resonó en toda la casa. Eché el cerrojo con manos temblorosas y ensangrentadas. Me apoyé contra la madera, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Y entonces ocurrió lo más extraño. En el instante en que el cerrojo encajó en su sitio, todo se detuvo. Los golpes violentos en la puerta principal cesaron. El aullido del viento de la tormenta se calmó, y la voz en mi cabeza se silenció. La casa se sumió en un silencio absoluto, un silencio tan profundo, tan completo, que era casi un sonido en sí mismo, un silencio ensordecedor. Esperé.
Esperé los arañazos desde el sótano, la reaparición de la voz, el castigo, pero no llegó nada, solo el silencio. Un silencio vacío, limpio. Por primera vez en meses, mi cabeza estaba en calma. Estaba solo con mis propios pensamientos. La sensación era tan extraña, tan abrumadora, que me deslicé por la puerta hasta el suelo, llorando. No de miedo, sino de un alivio tan intenso que era doloroso. Había desobedecido. Había dicho que no. Y por alguna razón, en algún plano de la existencia que no podía comprender, eso había sido suficiente. Había cortado la conexión. Había ganado. Pasé el resto de la noche acurrucado en el suelo, junto a la puerta del sótano. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, esperando el contraataque que nunca llegó. El silencio persistía, denso e inquebrantable. Era un silencio que nunca antes había experimentado en esa casa. No era el silencio expectante de los primeros días, ni el silencio opresivo de mi paranoia. Era un silencio neutro, vacío, el sonido de la nada. Afuera, la tormenta había amainado, convirtiéndose en una lluvia suave que tamborileaba rítmicamente en el tejado. Era un sonido normal, terrenal, un sonido del mundo al que sentía que estaba regresando. No dormí. No podía. Estaba demasiado alerta, demasiado asustado de que la calma fuera solo el ojo del huracán. Pero a medida que las horas pasaban y el silencio se mantenía, una nueva sensación comenzó a reemplazar al miedo, el agotamiento. Un agotamiento profundo, del alma, como si hubiera luchado en una guerra que había durado toda la vida. Cuando los primeros rayos del alba se filtraron por las ventanas, tiñendo la casa de un gris pálido, me sentí lo suficientemente valiente para moverme. Me levanté, mis articulaciones crujieron en protesta. Miré mis brazos. Estaban cubiertos de arañazos profundos y sangrantes, la prueba física de mi última batalla. Caminé lentamente por la casa. Todo parecía igual, pero se sentía diferente. El aire era más ligero. Las sombras en los rincones eran solo eso, sombras. La pared del pasillo era solo una pared. La casa se sentía muerta. O quizás simplemente normal por primera vez. La presencia que la había impregnado, que la había convertido en un personaje de mi pesadilla, se había ido. Finalmente, mi atención se centró en la puerta del sótano. ¿Y el gato? ¿Qué había sido de él? ¿Seguiría allí abajo? ¿O se habría desvanecido junto con la voz? Una parte de mí quería dejar la puerta cerrada para siempre, tapiarla, y olvidar que alguna vez existió. Pero otra parte necesitaba saber. Necesitaba el cierre. Necesitaba ver con mis propios ojos que todo había terminado. Con el corazón en la garganta quité el cerrojo. El chirrido del metal sonó extrañamente fuerte en la casa silenciosa. Abrí la puerta lentamente, preparado para cualquier cosa. Apunté la linterna cuya batería aún aguantaba milagrosamente hacia la oscuridad. El haz de luz barrió los escalones de piedra y el suelo de tierra. Y allí, en un rincón, estaba. Era sombra. O al menos, su cuerpo. Estaba enroscado, hecho una bola, temblando. Cuando la luz lo tocó, no me miró con desafío ni con inteligencia maligna. Se encogió aún más, y dejó escapar un maullido. Y ese maullido fue la confirmación final. No era gutural, ni siseante, ni se parecía a una palabra. Era un maullido normal. El maullido patético, asustado y débil de un simple gato. Un sonido que no había oído desde la primera noche, la noche de la tormenta. Sus ojos verdes, que antes contenían una sabiduría infernal, ahora solo reflejaban miedo. Miedo de mí. La entidad se había ido. Lo que quedaba era solo el caparazón, el disfraz conveniente, devuelto a su estado original. Un gato negro, delgado y aterrorizado, atrapado en un sótano oscuro. No sentí compasión, ni odio, solo un vacío inmenso. Esta criatura había sido el instrumento de mi tortura.
pero también era una víctima, a su manera, el recipiente de algo mucho más antiguo y terrible. Lentamente, bajé las escaleras. El gato retrocedió siseando de miedo. «Shh», le dije, mi propia voz sonando extraña y ronca. No abrí la boca para dejarlo salir. Fui a la pequeña ventana del sótano, esa que había tapiado en mi paranoia. Arranqué las tablas con mis manos desnudas. El cristal estaba roto. «Vete», le dije señalando la abertura. «Fuera». El gato, viendo la ruta de escape, no dudó. Corrió hacia la ventana, saltó ágilmente a través del hueco y desapareció en la maleza del jardín. Lo vi correr por el césped mojado, una mancha negra que se perdía en la distancia sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé solo en el sótano, en el silencio y el olor a tierra. La guerra había terminado. Había sobrevivido. Pero la victoria se sentía hueca. Las cicatrices en mis brazos sanarían, pero las que estaban en mi mente, en mi alma, esas sabía que me acompañarían para siempre. No esperé. En el momento en que el gato desapareció de mi vista, subí del sótano y comencé a empacar. No de forma ordenada. Agarré una maleta y empecé a meter dentro lo primero que encontraba. Ropa, mi billetera, las llaves del coche. No me importaban los muebles, los libros, los restos de mi vida anterior. Eran artefactos de una existencia contaminada y necesitaba dejarlos atrás. Mientras me movía por la casa, era como caminar por las ruinas de un campo de batalla. Cada objeto, cada rincón, evocaba un recuerdo traumático. El sillón donde Sombra me observaba, la ventana que me mostró el rostro de mi torturador, la puerta del sótano, la pared del pasillo, eran las estaciones de mi propio Vía Crucis. Trabajé con una eficiencia febril, impulsado por la adrenalina y la necesidad primordial de huir. No miré atrás. No me permití sentir nostalgia ni arrepentimiento. Solo la urgencia de poner la mayor distancia posible entre esa casa y yo. Antes de irme, hubo una última cosa que hice. Volví a bajar al sótano, cogí la pequeña caja de madera y el grabador roto, y los metí en una bolsa. No podía dejarlos allí para la siguiente víctima. Era mi historia, mi carga, y tenía que llevármela conmigo. Cerré la puerta principal por última vez sin echar la llave. Que la casa se quedara abierta, que se pudriera, que se la tragara el tiempo. No me importaba. Conduje sin rumbo, alejándome de Alborada, viendo cómo el pueblo desaparecía en el espejo retrovisor. Conduje hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Me detuve en un puente que cruzaba un río caudaloso. Salí del coche, saqué la bolsa con la caja y el grabador, y sin dudarlo un segundo, la arrojé a la corriente. Vi cómo se hundía y desaparecía, llevándose consigo la voz de la mujer y la mecha de pelo negro. Un entierro en el agua para los fantasmas del pasado. Han pasado 6 meses desde ese día. Nunca volví. No sé qué fue de la casa. Me mudé a una ciudad diferente, a un apartamento pequeño y moderno en un piso alto, un lugar sin historia, sin sótanos, sin silencios pesados. Tengo un trabajo aburrido de oficina. Mi vida es anónima y monótona, y estoy agradecido por cada segundo de ese bendito aburrimiento. Pero no estoy curado. No creo que lo esté nunca. Las cicatrices de mis brazos se han desvanecido, pero las internas siguen ahí. A veces, en el silencio de la noche, creo oír un susurro en el borde de mi audición. El miedo me atenaza. Pero siempre resulta ser el viento o el zumbido del aire acondicionado. Duermo con las luces encendidas. Y he desarrollado una fobia, no a los gatos, a su sonido. Un simple maullido, oído en la calle o en un anuncio de televisión, me provoca un sudor frío y un ataque de pánico. He decidido contar esta historia, escribirla, no como una forma de terapia, sino como una advertencia, como el mensaje en la botella que esa pobre mujer intentó dejar para mí. Quizás alguien, en algún lugar,
se encuentre en una casa vieja y solitaria y sienta la tentación de abrirle la puerta a una sombra en la tormenta. Dicen que los gatos negros traen mala suerte. Es una superstición infantil, una mentira. La verdad es mucho peor. No traen mala suerte. Ellos traen. Son portales. Y a veces, cuando te has vaciado lo suficiente, cuando la soledad ha carcomido tus defensas, ellos hablan. Así que, si algún día te encuentras solo y un gato negro intenta decirte algo, no importa lo inocente que parezca, no importa si crees que es tu imaginación, no te arriesgues, corre y nunca, jamás, escuches.